Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una vez más en Resiliencia en Línea. Gracias a los amigos también de Videa Plataforma, que también tienen el detalle de estarnos colaborando a través de su plataforma. Hoy estamos otra vez en el estudio, como siempre, gracias a Felipe, a Carla, a Gerardo, que nos permiten esto. Y hoy tengo el honor de invitar nuevamente a... se me fue tu nombre. Esperanza Valdés Barriga. Perdona. Sí. Eres nuestra invitada por segunda ocasión. Así es, Carlos, muchas gracias por la invitación. Te invitamos antes de las elecciones del proceso para el nuevo Poder Judicial, los nuevos ministros, magistrados y jueces. Tú eras una de las candidatas. Así es. Y sí. Tuviste la suerte de que te hayamos invitado, porque después se fue muy confuso el proceso de que si teníamos posibilidad o no los medios de comunicación y de no infringir alguna norma. Y entonces ya no pudimos invitar después a otro. Invitamos a uno de tus compañeros más y ya después no pudimos a más. Y tuve la fortuna de conocerte esa vez. Y déjame decirte de una vez que te seguí en tus redes sociales, en la campaña. Creo que hiciste un gran trabajo. Hiciste trabajo en los mercados, en los diferentes organismos sociales de esta ciudad, por ejemplo el Observatorio Ciudadano, en la UNIVA de aquí mismo de esta ciudad. Y bueno, estuviste en las calles por todos lados, muy movida, como se puede decir. Y la verdad es que a mí me convenció tu propuesta, tu perfil, y de hecho yo voté por ti, ¿no? Ahora ya podemos decirlo. Sí, ya, ahora ya. Yo esperaba que hubieras quedado como jueza, que te mantuvieras como jueza, y lamentablemente pues, no fue así. Ahorita nos platicas tú mismo de esto, pero primero bienvenida. Muchas gracias, te agradezco mucho y buenas noches y saludos a tu amable auditorio. Y entonces queremos hacer con Esperanza una evaluación de ese proceso. Ya pasó un tiempecito porque fue el 1 de junio, ya estamos a 8 de julio. Pero no habíamos tenido la ocasión de platicar contigo y no queríamos desaprovecharlo. Ya te tuvimos en un primer momento y ahora te tenemos en un segundo, ya que pasó este proceso, ya que se conocen resultados. Ayer se reunió, por ejemplo, el que ahora va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, si no me equivoco, una persona que aparentemente nadie conocía. Y que sorprendió porque se llevó el primer lugar en votación para ministros, más que Lenia Batres incluso, por ejemplo, que Lenia Batres ya es una figura mediática por todo lo que se vivió con la reforma judicial desde el año pasado. Incluso este señor Hugo Aguilar tuvo más votos que ella y que cualquiera otra de las ministras en funciones. Sorpresas para mí, déjame decirte, grata sorpresa de que sea una persona de origen indígena. Él mismo estaba diciendo que no iba a usar la toga y birrete, no, toga nada más, ¿verdad? La toga nada más. Y bueno, ya se convenció de que sí lo va a usar, pero es parte de la discusión de una reforma judicial que toca aspectos que incluso no nos imaginamos, como estar discutiendo si se va a usar la toga o no. Claro. Pero bueno, yéndonos a lo local, para nosotros es importante que seguimos los procesos locales, conocer tu experiencia y que nos platicaras para empezar tu evaluación de todo el proceso de elección del nuevo Poder Judicial. ¿Qué evaluación harías tú? Pues fue un proceso totalmente distinto a lo que conocemos de una campaña política. Creo que todos aprendimos, tanto los candidatos como los ciudadanos, a ejercer el voto en forma diferente, ¿no? Porque no íbamos abanderados por ningún partido político,
no teníamos apoyo de ninguna naturaleza. Entonces aprendimos pues a nosotros como candidatos a realizar una campaña política en esas condiciones, con ahora sí que los recursos materiales que tuviéramos a la mano, y a su vez las personas, ¿no? Ahora a elegir pues por primera vez a los integrantes del Poder Judicial, tanto de la Federación como local. Entonces creo que para todos fue un aprendizaje. Uh-huh. Para todos, exacto. Y la verdad es que uno que fue a votar, yo que fui a votar también a la casilla, sí me doy cuenta de que hubo personas que no estaban muy bien informados, que llegaron incluso a votar para cumplir con su compromiso ciudadano, pero hasta ese momento todavía no sabían exactamente a bien por quién votar. Sí. Seguían preguntando. Y ahora que ya pasó este proceso, te puedo decir también que yo hice mi propia lista. De repente la compartí también con las amistades, para en este afán de estarnos comunicando. Y a la vez mi manera de hacerlo fue sí entrar a la página misma del INE. Incluso aquí mismo compartimos la experiencia de haber entrado al INE y estar viendo los perfiles de cada uno de ustedes como candidatas, candidatos. Y además estar escuchando otros comunicadores de quienes tenemos confianza de su trabajo y de su buen criterio para, a fin de cuentas, tener una lista de posibles candidatos, que eran muchos, ¿no? Sí, éramos muchos, porque como te comento, pues tanto era a nivel federal como local, entonces era pues prácticamente imposible, yo pienso, grabarte el nombre de todos y saber exactamente en qué boleta íbamos cada uno. Entonces, definitivamente fue una elección un tanto compleja, y no solo para la ciudadanía, sino también para todos nosotros que incluso estábamos dentro y tal vez teníamos un poco más de información, pero aún así fue compleja para nosotros porque tampoco nosotros no conocíamos en general a todos los candidatos y candidatas. ¿Tú misma votaste? ¿Fuiste a votar? Sí, desde luego fui a votar, muy tempranito. ¿Tú por quién votaste en ministros? Mira, nada más conocía yo a una licenciada que seguí su carrera dentro del Poder Judicial desde que era jueza, después magistrada, y se postuló para ministra. Entonces pues ella, incluso yo también seguí su campaña, y me gustaba mucho cómo iba desarrollando su campaña, y voté por ella. Y vimos de todo tipo de campañas. Sí. Había una llamada, se hizo llamar Dora la Transformadora. Sí, pues. Había de todo, ¿verdad? Había de todo, sí. Interesante y curioso algunos perfiles. Claro. Y los medios también hicieron su comunicación, los medios en función de qué perfil eran, su perfil ideológico de sus comunicadores también estuvieron dando palomita, digamos, o tachando a alguno de los posibles candidatos, a fin de cuentas informando o desinformando a la gente, y ya entre el criterio también de las personas, de uno mismo, de a fin de cuentas por quién íbamos a votar. Sí, así es. No sé si te puedo preguntar tu valoración del proceso judicial en sí. México está viviendo una reforma judicial. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Era necesario o no era necesario? Yo creo que tal vez sí era necesario, pero me parece que no de la manera en que se dio. Quiero decir que pues algunos perfiles con experiencia pues desafortunadamente no resultaron favorecidos, entonces se tienen que retirar, mientras que otros perfiles que tienen tal vez muy poca experiencia en la impartición de justicia pues se van a quedar. Entonces creo que eso contribuye a que pues la ciudadanía es la que va a resentir un poco esta falta de experiencia tal vez de estos nuevos perfiles, ¿no? Creo que te digo que sí, a lo mejor era importante reflexionar y hacer algunos cambios, ¿por qué no?, dentro del Poder Judicial. Personalmente, por ejemplo, ahora que yo estuve en campaña, pues tuve la oportunidad de escuchar a la gente, escuchar su sentir, escuchar cómo pensaban, saber efectivamente si ellos tenían conocimiento de qué hacíamos nosotros dentro del Poder Judicial. Entonces, pues esto me dio un panorama de que una de las posibles cambios que pudieron hacerse dentro del Poder Judicial es esa cercanía con la ciudadanía, es platicarles un poquito más de nuestro trabajo,
es estar incluso más de puertas abiertas para la ciudadanía, para la gente de a pie, porque no es lo mismo pues escuchar a un abogado postulante en las audiencias o a través de sus escritos que escuchar a las personas, a las partes materiales dentro de un procedimiento. Sí. Definitivamente en mi experiencia eso te da otra perspectiva de las cosas. Y lamentablemente a veces las partes materiales no acuden a las audiencias, entonces pues no podemos escuchar su sentir. Y por eso te comento que creo que sí es un cambio positivo, la cercanía con la gente, que nos conozca. Eso sí definitivamente creo que viene a abonar a esta reforma del Poder Judicial. Fue radical el cambio, la sí. reforma, porque no fue por etapas. Bueno, una etapa de que hay elecciones este año, ya fueron, y otro en 2027, si no me equivoco. Sí, en el 2027. Pero pudo haber sido en función de la materia de los juzgados, o pudo haber sido una parte jueces, otra ministros, otra magistrados. Sí. En fin, se pudo haber generado una mayor etapa, distintas etapas, digamos, pero no, quisieron de un jalón casi sí. básicamente. O tal vez evaluar los perfiles, ¿no?, de las personas juzgadoras en particular, o sea, particularizarlos, revisar cómo ha sido su desempeño, cómo ha sido su trabajo, y en base a eso tal vez ir tomando decisiones. Pero sí creo que fue muy, muy radical, como tú mismo lo comentas, y para todos en general. Sí. Y te quería preguntar precisamente por tu experiencia, ¿cómo te recibió la gente? Porque te digo que te vimos en terreno, ¿no?, a ras de piso, como se dice. Sí. Acercándote a la gente, ¿y cómo te recibieron ellos? Fíjate que pues al principio sí me costó un poco de trabajo, porque como tú ya sabes, yo pues no soy originaria de aquí de La Piedad, apenas estoy cumpliendo 1 año, y poco a poco se me fueron abriendo las puertas. Entonces la gente me empezó a ubicar, a conocer, sobre todo a escuchar. Creo que mi experiencia en esta campaña fue que encontré a mucha gente muy interesada en conocer lo que hacemos dentro del Poder Judicial, en conocer a las juezas y jueces. Entonces te puedo decir que fue más la gente que sí estaba interesada, que me preguntaba, que me escuchaba, que me platicaba incluso de algunos asuntos que tenían, no en mi juzgado, sino en general. Entonces, pues así se me fueron abriendo las puertas poco a poco, por lo cual estoy muy, muy agradecida, la verdad, con toda la gente de La Piedad, porque me abrieron las puertas desde personas de los mercados, de los tianguis, comerciantes, locatarios, hasta estudiantes y empresarios. Entonces, creo que fue de todo las personas que me fueron abriendo las puertas, y se fue generando como una cadenita, y ya incluso pues la gente me paraba en la calle y me decía, ay, usted es la candidata, y me reconocían. Entonces me daba mucho gusto que ya la gente me reconociera, que me platicara sus cosas, su sentir, y pues así la viví. La verdad que yo estoy sumamente agradecida, independientemente del resultado, por todo el apoyo que tuve de la gente de aquí de La Piedad. ¿Sabes cuántos votos recibiste al final? Sí, 1890 más o menos, aproximadamente. Que es un número considerable para una votación de jueces en este caso. Sí, claro, y máxime que era pues la primera vez, que era como un ejercicio para todos, ¿no? Como una práctica primera para todos. Y entonces creo que sí obtuve estos votos. Creo que fueron votos reales de gente que me apoyaba, que pues cree en mi trabajo, en mi labor. Creo que la mayoría también de estas personas son usuarios de la justicia, como los abogados postulantes, sus familiares, algunas amistades que ya tengo aquí en La Piedad. Entonces, pues te vuelvo a reiterar que estoy muy, muy agradecida por esos votos. Y ahora que ya pasó el proceso y que ves que pudo haber sido de otra manera, ¿qué recomendarías para el 2027 que se pueda ajustar? Pues en cuanto a los candidatos, tal vez ir trabajando desde ahorita. Si alguien pretende
participar en la elección del 2027 como candidato, ir trabajando desde ahorita, acercándose a la gente, ¿no? Acercándose a su sentir, trabajar a lo mejor pues en las universidades, ¿no? Aportando su conocimiento, su experiencia. Creo que eso es muy importante. Tuvimos muy poquito tiempo, la verdad, para hacer campaña, entonces tal vez no fuimos a todas las partes, no abarcamos todo lo que queríamos abarcar. Por ejemplo, el mayor número de ir a las escuelas, ir a más lugares, ir a más colonias. Entonces, pues ahora sí que yo creo que va a ser como una campaña ya un poquito más política, ¿no? De ir trabajando desde antes para que, si es que quieres lograr un resultado más favorable. Más política es la palabra adecuada. Sí, más política. No, lo vi también con las ministras del nivel nacional, cómo es que a una la invitó un sindicato. Porque ustedes tenían la restricción de que sí pueden presentarse públicamente, pero que no sea algo organizado, donde ustedes compran o pagan por el sonido, por ejemplo, el servicio de sonido o las bancas. Si se ve algo muy estructurado, eso ya no se podía, por lo que entendí. Sí, no, ya no. Y entonces lo que me di cuenta es que un sindicato invita a esta ministra en funciones y dice yo no organicé, ellos me invitaron. Esa es a fin de cuentas una estrategia política, por decirlo, porque acá ya en el nivel local lo mismo pudo haber hecho un candidato, una candidata con un sindicato del ayuntamiento, trabajadores del ayuntamiento, o un sindicato de lo que sea, digamos que sean numerosos, de la CENTE, por ejemplo. ¿No te diste cuenta de si la misma CENTE o el CENTE de aquí mismo de La Piedad estuvo apoyando a uno u otro? No, la verdad no tengo conocimiento. ¿Ya ni ellos se acercaron? No, tampoco no. Porque esas son precisamente de las tareas políticas. Estrategias políticas, ¿verdad? Buscar, pues sobre todo los liderazgos, ¿no? Que no sé si eso está permitido, ¿no? Si está permitido o no, pero pues es parte del trabajo político al que te refieres. Sí, claro. Sí. Trabajo político que no sé si eso te llevaría a compromisos. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que eso era lo que antes se cuidaba mucho dentro del Poder Judicial, no generar compromisos con ningún partido político, asociaciones, agrupaciones, nada. Incluso, por ejemplo, nosotros no podemos pertenecer a ninguna asociación o agrupación que no tenga que ver con la actividad que desempeñamos. Por ejemplo, la Asociación de Jueces del Estado de Michoacán. A esa sí podemos nosotros pertenecer, pero a otras agrupaciones, por ejemplo, las de abogados, asociaciones de abogados postulantes, no, porque eso pues nos generaría ciertos compromisos. Entonces, pues ese era lo que nosotros cuidábamos mucho, ¿no? Dentro del Poder Judicial, no generar ese tipo de compromisos por la propia independencia judicial. Sin embargo, pues ahora creo que todo esto ha ido cambiando. Entonces, pues con las candidaturas y con estas campañas políticas, sí se puede dar el caso de que se busquen ciertos liderazgos. Y sí, pues como tú dices, pudiera ser que se generaran ciertos compromisos, pero la verdad es que no debería de ser así. Deberíamos de siempre nosotros cuidar la independencia judicial. Como dices, son ámbitos diferentes, muy diferentes. Yo pongo un ejemplo con un ámbito distinto, el de partidos políticos. Sí. Melo Aldavera, por ejemplo, que participó hace 3 años, no es cierto, en esas elecciones pasadas, y le fue muy bien, creo yo. Y supongo yo que la van a estar preparando. Melo Aldavera, para la gente que es de esta ciudad, que la conoce muy bien, diputada local de este distrito, que ahora está de diputada allá en Morelia, y está haciendo mucho trabajo a fin de cuentas, mediático también. Lo que su partido dice es que están informando a la gente. A fin de cuentas, lo que están haciendo es seguir trabajando con los cuadros, con sus propios cuadros, con su propio capital social, para que en todo momento lo tengan ahí. No dudo de que después, con esa carrera ya que tenga, regrese a La Piedad y sea la próxima candidata a presidente municipal. Ya con una trayectoria política y un capital
social, político también. Ellos se entienden muy bien que es una carrera política, en su caso, ¿no? En ustedes Sí, no. Pero no dudaría que ustedes precisamente, no sé si tú como candidata en este proceso pasado puedas volver a postularte para el próximo periodo que viene, para el próximo proceso. Pero ahora ya sería una esperanza con una experiencia a fin de cuentas política. Sí, un poco, te digo que nos tocó pues aprender de todo, incluso de política y de electoral, ¿no? Que sería distinta a la esperanza que se enfrentó por primera vez a esto. Sí. Y no sé si ahora te limitaste y esto no lo voy a hacer, si en la siguiente dirías ahora sí lo hago, siempre y cuando no se caiga en algo irregular, digamos, ¿no? En cuanto a las normas que establece el mismo proceso. No sé si tendrías permitido volver a postularte en un siguiente proceso. Puede. Sí se puede, son procesos públicos. Cualquier persona, siempre y cuando reúna los requisitos constitucionales, puede postularse. ¿En ese próximo 27 sí vas a poder? Sí, okay. Podría. Pero ya no como funciones, ya no como paso automático, y ahora ya como... Sí, como cualquier otra persona, ya inscribirme por alguno de los, bueno, si es que siguen las mismas reglas que en este 2025, por alguno de los comités, ya sea del Poder Legislativo, del Ejecutivo o del Judicial, y pues ya cuando ellos hacen su escrutinio para elegir a los candidatos, si quedas, pues otra vez puedes participar, hacer tu campaña, siempre y cuando se sigan pues las mismas reglas. Lo más seguro es que cambien un poquito las reglas. Pues tal vez. En función de este mismo proceso, de que si haya habido equivocaciones que se reconozcan. ¿Quién promovió esta reforma? El propio partido de Morena, con toda la estructura y poder que tiene, digamos, a nivel nacional. Ellos mismos se dieron cuenta de algunas cosas que se pudieron haber corregido. Lo corregirán y ya habrá nuevas reglas, ya veremos cuáles son. No sé si cambian por completo o si solo algunas, pero ya las conoceremos. Pero entonces posiblemente te veamos. Y bueno, aquí tratamos de ver el análisis del proceso mismo, en todos los sentidos, ¿no? En cada programa tratamos de hacer eso, ver el proceso. Antes de este proceso electoral, yo soy de los partidarios de que hacía falta una reforma judicial. Ahorita me vas a dar unos cocos. No, más bien pues escuchar tu punto de vista, ¿no? Pero con la esperanza de que haya una reforma que beneficie precisamente al Poder Judicial y con ello a todos los mexicanos, a todo el Estado mexicano. Pero veo precisamente que se está promoviendo, se está induciendo a que ahora sea a través de otros mecanismos políticos que las personas juzgadoras puedan acceder a esto. Se habla mucho, hasta con tu generación, de que era a través de una carrera judicial, y ahora tal parece que va a ser a través de una carrera político-judicial, porque entonces pareciera que a la siguiente ocasión, no sé si necesariamente tú, pero otro posible candidato o candidata, sí se va a acercar a los partidos políticos para que lo tomen en cuenta, y eso sí obliga a las personas juzgadoras a tener lazos con el partido político, los partidos políticos, para que los apoyen en las campañas, y eso es lo que es indeseable, digamos, que haya compromisos políticos. Lo que vi también en este proceso es que los partidos de oposición, no tienes que hablar de partidos, los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, lo que pueda quedar de él, no apoyaron mucho a sus posibles, no candidatos, sino personas a los que podrían estarse sintiendo a gusto, digamos, ¿no? En cambio, Morena siento que sí los apoyó, a las personas con las que ellos se sienten a gusto, sí podría estar apoyando, sí pudo haber estarlos apoyando. Se habla mucho de los dichosos acordeones, ¿no? De que se había una lista ahí de que además dicen coincidió de los que ganaron, al menos pensando en el poder para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sí coincidieron esos puestos que estaban en los acordeones, coincidieron, digamos. Lo que se ve es que un partido o una fuerza política sí hizo un trabajo y la otra fuerza política no lo hizo.
los mismos partidos de oposición algo harán en su momento para equilibrar las fuerzas, porque se trata de fuerzas también. Claro, sí. Y son fuerzas políticas a fin de cuentas. Si sea un poder judicial técnico, no deja de ser una fuerza política. Sí. Eso sería lo lamentable, que después de todo este proceso caigamos otra vez en un asunto en donde es para, en este caso, ocupar un cargo en el Poder Judicial, sí tengas que pasar por un filtro político y entonces que tengas un compromiso político, digamos. Claro, sí. Por ahora puede ser Morena el poder hegemónico en el país, pero después puede cambiar esto y ser otro el partido político hegemónico. Sí. En fin, esa es la parte difícil. Ahorita me dices tu opinión, pero nada más decir, hay un autor, Peter Ward, que decía que un tecnócrata, y pensemos en un juez, ministro, magistrado, como un tecnócrata, una persona que toma decisiones racionales instrumentales. Eso es lo que Peter Ward dice que es un tecnócrata. Y decía que un tecnócrata es en extremo, tiene una relación en extremo débil con el partido político. Pero la verdad es que en los hechos, al menos en México, vemos que un tecnócrata tiene un vínculo en extremo fuerte con el partido político. Ese es el riesgo precisamente también con los representantes del Poder Judicial, así sean unos tecnócratas que tengan un vínculo en extremo fuerte con el partido político, porque entonces como se podría decir, ideologiza, se vuelve ideológico su postura de persona que encargada de la justicia, con el sesgo ideológico que eso representa. Pero no sé qué puedes pensar tú. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo, y incluso pues restaría la independencia judicial, ¿no? Siempre, cuando pues necesariamente las personas juzgadoras deben de actuar imparciales, no solo en las resoluciones, sino dentro de todo el procedimiento, ¿no? Y yo noté contigo en la entrevista pasada que fuiste muy imparcial. De repente no mordiste el anzuelo con algunas preguntas que te hice. Tú te mantuviste neutral, digamos, en las posturas. Cuando platicábamos de que si los hombres son más deudores, digamos, respecto de sus compromisos con una familia, con los hijos, y no juzgaste, hombres, mujeres, tú estás para escuchar y tomar decisiones en función, no sé, de los hechos, lo más imparcial posible, y no asumir una postura, en este caso de género, claro. sino que fue imparcial el asunto. Así te sentí, y eso me dio gusto. Todos esos estereotipos que traemos, ¿no? Y fue lo que me hizo tener una buena idea de ti, una buena impresión de ti, y votar por ti en este proceso que pasó. Muchas gracias. Eso es lo que no deberíamos de perder, ya hablando de un poder judicial en lo general, no perder la imparcialidad. La imparcialidad, la independencia, que es tan importante. Sí. Y entonces para ti es Esperanza Valdés. ¿Qué viene para ti? Pues todavía no lo tengo decidido, todavía no lo tengo muy claro, pero definitivamente, pues, aunque se escuche como eslogan de héroe o heroína, voy a seguir luchando por la justicia, tal vez ya desde otra trinchera. Afortunadamente, pues los abogados y las abogadas tenemos como un panorama amplio, ¿no? de realizar alguna otra labor. Incluso me estoy inclinando por la docencia, me gusta. Nunca lo he hecho por grandes periodos, sino nada más pues algunas charlas, conversatorios, módulos dentro del Poder Judicial en algunos cursos, pero no así ya de lleno. Entonces pues tal vez pueda ser un camino que yo pueda seguir. Tampoco nunca he realizado labores de abogada postulante, entonces pues también pudiera ser que empezara a realizarlo. ¿Qué es una abogada postulante? Los abogados que litigan, los que llevan los asuntos en los juzgados. Sí. ¿Y en eso ya te has dedicado a eso? No, siempre he estado en el Poder Judicial.
pero pues puede ser también una oportunidad, ¿no? Uh-huh. De hacer algo de eso, de hacer otra cosa. Uh-huh. Uh-huh, Entonces, sí. quizá la docencia, quizá Ajá. la abogada postulante, Postulante, dices. exactamente. Y una tercera opción es que lo intentes otra vez. Pues no sé, todavía le estoy pensando. Sí digo, bueno, pues ahora ya tengo un poquito más de experiencia. Uh-huh. Y pudiera ser también a lo mejor como un ejercicio, ¿no? En el 2027, pero no sé, aún lo estoy pensando. Uh-huh. Uh-huh, sí. Y ya no te pregunto si te acercarías a algún partido político, porque uh-huh. aún así, aún con los resultados que obtuviste, supongo que te cuidas de guardar esa imparcialidad a fin de cuentas, sí. que no se empiece uh-huh. a ver que hay una inclinación hacia algún partido, uh-huh. hacia alguna estrategia de acercarte a un partido, precisamente a una fuerza política de cualquier tipo. La fuerza política no necesariamente uh-huh. es un partido político, sí. Como vamos a comentar, de un sindicato es una fuerza política, uh-huh. en fin, fuerzas políticas o fuerzas mediáticas pueden ser varias, ¿no? Sí. El sector empresarial mismo puede ser una fuerza mediática uh-huh. que impulse o no. En La Piedad, fíjate, también te lo comento, a manera de uh-huh. compartir experiencias. Melo Olvera como candidata porque la conocimos, uh-huh. y te digo que le fue muy bien y digo Melo Olvera como esa fuerza de oposición uh-huh. al partido político que ha dominado ya desde hace años esta ciudad. Sí. Tuvo a bien uh-huh. acercarse, digo a bien en un ambiente político, ahí se entiende perfectamente. Sí. De sus primeras llamadas ya como candidata, ya cuando uh-huh. supo que era la candidata del partido, fue llamarle a uno de los empresarios más importantes de la ciudad. Uh-huh. Es como que haber recibido el visto bueno uh-huh. de él y con ello de la fuerza empresarial que esta persona representaba, de ese uh-huh. empresario. Uh-huh. Lamentablemente a veces así se mueven las cosas en todos los ámbitos, no solo el sí. federal, no solo el estatal, uh-huh. también el local, uh-huh. también hay fuerzas, ¿cómo le llamamos a estos? Fuerzas, hay un poder importante, ¿no? Que no necesariamente uh-huh. es el gobierno en turno, puede ser la élite de la ciudad, puede ser el poder político, pero a veces concentrado en una o dos personas, unas cuantas personas. Interesante también cuando ya le entras a la carrera política uh-huh. o la estrategia política, por no llamar carrera política, la estrategia política, uh-huh. y en una campaña pues hay estrategia política, sí. ¿A qué personajes te vas a acercar, digamos, ¿no? Que no comprometan tu integridad en este caso? Pues yo creo que hay muchas organizaciones que no están definidas o digamos, que no militan en ningún partido, que no tienen ninguna relación tan cercana con ningún partido. Entonces creo que esas organizaciones sí se pueden pues acercar cualquier candidato para que lo apoyen, ¿no? Aquí en La Piedad pues hay varias organizaciones de esa naturaleza, incluso los propios colegios de profesionistas. Creo que independientemente pues de que estén integrados por personas que tal vez en forma particular sí militan en algún partido, pues como organización no se identifican o no se definen con algún partido en particular. Entonces, pues creo que eso puede ser algunas de las organizaciones que pudieran ayudar. Yo procuré acercarme a todas estas organizaciones, incluso pues como te comento, algunas otras que no tenían nada que ver con ningún partido. Entonces, pues esto no generaba ningún compromiso con cierto partido político. Ajá. Es que ahorita estamos, ya una vez que pasó todo esto, ajá. estamos pensando como una opción para Esperanza, uh-huh. si va a insistir para un siguiente periodo, eso para el 2027. ¿Y qué estrategias estaría pensando uh-huh. Esperanza y cualquier candidato o candidata, sí. si es que quisieran lanzarse nuevamente a participar en un proceso uh-huh. así?
por eso pensamos en voz alta, ¿cuál podría ser la estrategia política? Yo, por ejemplo, cuando iba a los partidos o a los tianguis, yo les decía a las personas, independientemente de que ustedes militen en algún partido, ustedes pues pueden apoyarme con su voto, porque yo no voy con ningún partido. Entonces, creo que la reforma estaba pensada de esa manera, ¿no? En un primer momento, que los candidatos pues iban solos, sin ningún apoyo de ningún partido. Entonces, pues las personas, independientemente del partido, podían elegir a la persona, porque nada más votaban por la persona, no por un partido. Ajá. Entonces, pues eso es lo que yo también les comentaba, que independientemente de que militaran en algún partido, muy respetable, el apoyo era para la persona. Por eso precisamente nosotros salíamos a las calles a que nos conocieran, a que conocieran nuestro trabajo, nuestra labor y nuestras propuestas. Yo quiero escuchar tu testimonio de una manera muy respetuosa, tú que además eres jueza precisamente y que estás en el medio. Sí. Yo como ciudadano, la parte bondadosa, digamos, que veo del proceso es que precisamente ustedes salieron como tú, que salieron a las calles, Sí. a acercarse a la gente. Y sensibilizarse ustedes como personas juzgadoras, sensibilizarse de, como lo dijiste hace un momento, como lo dijiste, de las personas que son la materia de los casos que están llevando, y que esas personas, como lo dices, a veces ni siquiera llegan a las audiencias. Sí. Y hay que conocer a esas personas. Y cuando digo que me gustó verte en esos lugares, en los tianguis, mercados, organizaciones sociales, es porque veo que hiciste ese trabajo de acercarse a la gente y de sensibilizarte con los problemas reales de esas personas, que luego se sienten muy lastimadas porque sienten que la justicia no les está llegando, no es para ellos, no es para ellas. Esa es la parte todavía muy cruda para este país y para muchos ciudadanos. Todavía hay muchas injusticias para muchas personas que les pasan todos los días, de todo tipo. Sí. Y que el Poder Judicial de repente no ha alcanzado a impartir esa justicia que quisiéramos para todos. Claro. Esa es la parte bondadosa que veo de todo este proceso, que ustedes como juzgadores se acercaron a la gente, y yo esperaría que se sensibilizan a esas necesidades. Y yo quiero pensar en una parte idealista, que ahora toda esta nueva generación o esta mitad de generación que va a llegar viene sensibilizada con eso, porque hicieron ese trabajo. Pero sí me preocupa que haya personas que no, que solo cumplieron el requisito y que de alguna manera van a estar ahí, como dices, sin el compromiso social, que es el que quisiéramos ver precisamente. Claro. Algo que voy a decir yo no Esperanza Valdés, es que la persona que ganó en este distrito no la conozco. Y por lo que he escuchado, no se conoce mucho. He escuchado cositas de esta persona que ganó, pero no me alcanzan a generar confianza como la que me generaste tú, por ejemplo. Sí, muchas gracias. Esa sería la parte que me preocuparía, que a pesar de toda esta gran reforma, no se logre tan solo esto tan básico, que los nuevos usadores tengan sensibilidad. Sí, claro. Pienso yo, en lo personal, en este nuevo ministro y próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar. Me parece que es una persona que tiene precisamente esa posible sensibilidad. He escuchado testimonios de las personas de la Cuarta Transformación y de las personas que no son de la Cuarta Transformación, como Xochitl Gálvez, que reconoce el trabajo de este señor. Dice que se conocen, que trabajaron en algunos proyectos en Oaxaca, y que reconoce que es una persona comprometida. Esa es la parte que yo veo beneficiosa, pero si no alcanzó a permear en toda esta nueva generación, sí nos tiene que preocupar. No podemos conformarnos con que ya hubo un proceso electoral, que ya hay nuevos jueces, magistrados, ministros, sino que ahora hay que ser vigilantes de ello. Sí, claro. No sé si ustedes están enterados de que va a haber una evaluación, un seguimiento para estos nuevos jueces, ministros, magistrados, de su desempeño. ¿No sabes de eso? Pues mira, en el Poder Judicial actualmente teníamos todo ese tipo de evaluaciones. Cada 3 años nos siguen un procedimiento para ver si nos ratifican o no.
depende del trabajo que hemos realizado, el trabajo administrativo, jurisdiccional, etcétera. Entonces, lo que yo he visto ahora en la nueva ley orgánica, sí se va a seguir pues de forma cercana la forma en que van a trabajar estas nuevas personas, que va a ser muy parecido a lo que ya estaban haciendo con nosotros, va a ser muy parecido. Entonces, pues considero que sí se va a hacer de esa manera y ojalá que así sea. Y déjame platicarte que a mí me parece, hablando de esa sensibilidad que tú hablas y de esa humanidad que deben de tener las personas juzgadoras, sobre todo los nuevos, me parece que la experiencia te la va dando. O sea, el escuchar a las personas, aunque sea cuando acuden a las audiencias, aunque sea cuando acuden a platicar contigo, a los juzgados, esa sensibilidad también se va trabajando. Se va trabajando poco a poco y te vas volviendo pues más sensible, más humano, y esperemos pues que, como tú comentas, las personas que vienen también vayan trabajando con esa sensibilidad, con esa humanidad que las personas tanto requieren. ¿Tú por ahora sigues como jueza? Sí, como jueza todavía. Ajá, ¿Hasta sí. qué día? Hasta el 14 de septiembre. 14 de septiembre. Exactamente. ¿Y hay un periodo de transición con la nueva jueza? ¿Están acercándose tú y ella para trabajar? Pues no, ninguna ley lo señala así de esa manera, ni hasta, de momento no. Y entonces, pues yo creo que va a ser hasta ese día. Yo de momento sigo realizando mis funciones normales como siempre. ¿El mismo Poder Judicial no está hablando de eso, de una transición, de un periodo de transición, de entrega, recepción, cosas así? Pues más bien he visto algunos acuerdos que han sacado el Poder Judicial del Estado, en el sentido de que sí están trabajando en una transición, pero sobre todo de los recursos materiales, sacando esta nueva ley orgánica del Poder Judicial que te platico, que ya salió, ya entró en vigor. Sin embargo, va a comenzar a aplicarse todo este ordenamiento a partir del 15, porque también los órganos administrativos van a cambiar. El inventario siempre nosotros lo tenemos que hacer, incluso cuando cambiamos de cada distrito judicial, de cada juzgado, tenemos que elaborar un inventario. Entonces ese sí, pues lo vamos a hacer. Sí. ¿Qué va a pasar con las personas que trabajan en tu juzgado? Pues van a seguir trabajando ellos de manera normal. Incluso esta ley orgánica también así lo prevé, que se van a respetar todos sus derechos laborales. Entonces toda la base sindical y los compañeros que están de contrato tienen que seguir trabajando con la normalidad y respetarse todos sus derechos laborales. Ok. Sí. Tú, Esperanza, como jueza por ahora, si te decides por participar nuevamente en el 2027, ¿podrías hacerlo para una magistratura, se dice así? Magistratura. ¿Para otro lugar, para otro puesto que no sea el que desempeñas ahora? No, porque las magistraturas van a durar en su cargo 9 años. Entonces, hasta dentro de 9 años podemos nosotros elegir a nuevos magistrados. Lo que sí van a cambiar son las juezas y jueces, porque el 50% de los jueces vamos a salir en el 2025 y la otra mitad en el 2027. Entonces van a estar vacantes lugares, pero de juezas y jueces, no de magistraturas. Sí. Y por ahora, con estos resultados, tú o tus compañeros que participaron, ¿no están pensando en apelar resultados? Nada de esto. No, pues yo la verdad es que no. Creo que he escuchado de algunos compañeros que han presentado algunos amparos o presentado algunos recursos, pero algunos recursos incluso no se los han admitido. Los amparos se han concedido, pero para otros efectos, no para que se detenga nada de la reforma o para que no tome posesión la otra persona que viene. Entonces creo que no me favorecería presentar algún recurso. Bien. Sí. Te escucho muy mesurada, muy moderada. Supongo que lo has pensado mucho, lo has reflexionado mucho, has tenido tiempo para asumir las cosas como se han dado. Sí.
Yo lo que puedo decirte es que reconocemos tu trabajo, yo y muchas personas. Gracias. Y nos da gusto que tengas ese perfil sereno, porque es justamente lo que esperamos de una persona juzgadora. Lo hemos visto, insisto, en los magistrados ya de otro orden, Sí. candidatos a ministros también ya de otro nivel, Sí. cómo es que sí han salido a decir cosas, a sacar su coraje, vamos. Sí, ¿verdad? Y la verdad es que nos hacen pensar, bueno, qué bueno que no llegó Sí. de ministro, porque han sido viscerales sus posicionamientos una vez que no se han visto favorecidos, o desde antes, ya desde que se veía que no venían siendo favorecidos. ¿Para qué decimos nombres? Pero se han descompuesto, digamos. Y a ti te veo Sí, muy ¿verdad? moderada. Y quizá también tiene que ver con, tú no dejas de estar en el medio a fin de cuentas, vas a seguirte relacionando con las personas de este nuevo poder judicial, dado Claro. tu perfil. Sí. Y en dado momento vas a participar. Ojalá que sí, tienes el Sí, perfil, ¿verdad? tienes la carrera, Sí. la trayectoria, la experiencia. Ojalá que te animes y que tengas todo el éxito. Sí, muchas gracias. Ujú. Gracias. Y bueno, Esperanza, vamos a terminar entonces la conversación, la charla. Yo te agradezco mucho toda tu gentileza de la entrevista pasada y ahora, del antes y después, tú lo viviste, y toda tu empatía que tienes con la gente que te escuchó, que atiendes, pues agradecerte. Además, yo creo que también en nombre de los piedadenses, porque eres una funcionaria pública que vino a esta ciudad también a aportar parte de tu conocimiento, o tu conocimiento, Claro. y ponerlo al servicio de esta ciudad. Sí. No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación nuevamente. Yo muy agradecida y muy contenta de estar otra vez aquí en tu programa. Y también, pues, finalmente otra vez agradecer mucho a la gente de La Piedad todo el apoyo que me brindaron. Y bueno, como yo les dije en algún momento, yo creo que sí gané amigos, amigas, gané escuchar a las personas, aprendí mucho. Entonces, pues me quedo con eso, me quedo con lo positivo y pues a seguir adelante. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor, ya sea aquí en La Piedad, en Morelia, lo que tú decidas, pero te deseamos lo mejor. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, amigos, gracias por habernos acompañado aquí en Resiliencia en Línea a través de Código Libre. Gracias a Felipe, a Gerardo, a Carla, y nos estaremos viendo la próxima. Código Libre